Bien, estamos ya de vuelta, último bloque de este conversatorio periodístico, edición PM, lunes 15 de junio. Arrancamos la tercera fase oficialmente de esta cuarentena inteligente y nos espera un gran desafío por delante. Rápido resumen de lo que hablábamos con el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, el señor Gustavo Volpe, nos decía, y rescato esta frase: como presidente de la UIP creemos que es el momento de demostrar que la industria paraguaya está preparada y tiene calidad para abastecer el mercado nacional. Y por otro lado nos mencionaba esta encuesta donde decía que el 93% de aquellos que fueron encuestados decía que el Estado tiene que ayudar por sobre todas las cosas a la industria nacional. Y un poco ligado yo con este tema, tenemos la siguiente entrevista, Nadia. Asimismo, atención, porque en este ingreso de la tercera fase ya vemos finalmente que por fin, valga la redundancia, aparece este rubro que estaba trabajando muchísimo, ya que en la cuarta fase recién tendría que ser habilitado, pero ellos lucharon, ellos pelearon y también tienen derecho de reactivar y llevar ese pan, ese sustento a sus mesas. Y ya les saludamos a nuestra siguiente invitada justamente para que nos hable un poquitito acerca de esto. Ella es representante del núcleo de empresarios de gastronomía, también por supuesto entretenimiento, lo dio mejor, Oreca Eventos, Turismo y Afines, la señora Aramí Ojara. Muy buenas tardes, gracias por este tiempo que nos brinda. Obviamente nosotros estamos atentísimos para poder compartir con toda la teleaudiencia. Buenas tardes, señora Aramí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto saludarlos a ustedes y un gusto también saludar a la gente que nos esté mirando también ahora mismo. Gracias por tu tiempo, Aramí. Desde ya sabemos que es valiosísimo. Estás con muchas cosas en el grupo Ojara. Me imagino que también estarán con todo ajustando detalles para ponerse en marcha. Estoy también muy seguro de que, más allá de que, entre comillas, se habilitó, entredicho, el sector gastronómico, tendrás tu postura muy firme también al respecto de esto, porque hay muchos contra en esta habilitación a medias, podamos decirlo. Sí, la verdad que en términos generales, por llamarlo de alguna manera, el gremio está bastante contento, con mucha expectativa, pero también al mismo tiempo, sobre todo con mucha responsabilidad. La fase 3, que se habilitó o se habilita a partir desde hoy, conste que no hay dos, ¿verdad? Departamentos, ciudades que no se habilitaron, que están en la fase 2. Conlleva entonces por sí un gran compromiso. Cierto que los gastronómicos no fueron los únicos habilitados en la fase 3. Te pongo de ejemplo, ¿verdad? Los gimnasios también están habilitados. Sí es uno de los, si no es el más grande de los que volvieron en la fase 3, ¿verdad? Es uno de los más grandes que vuelven como gremio, ¿verdad? Como rubro en la fase 3. Por ende, la responsabilidad del gremio es bastante importante, ¿verdad? Del sector formal, sobre todo, está muy comprometido con la fase 3 y con todos los mecanismos y los protocolos y todo lo que conlleva de responsabilidad. De nuevo, ¿verdad? El volver a ganarse la confianza del cliente, el volver a ofrecerle seguridad, sobre todo también en este momento, con todas las medidas que estamos tomando dentro de los locales, higiénicamente salubres. Recuerdo nomás también de que, bueno, el rubro gastronómico, lo formalmente comprometido, sobre todo también, son rubros que es un rubro, perdón, que normalmente en realidad recibe luego de por sí muchas visitas, ¿verdad? Y tiene la habilitación que corresponde de parte a organismos, ¿verdad? Del Estado, dependientes en la parte sanitaria, ¿verdad? Que finalmente habilitan o no locales en donde se procesan alimentos y para la venta de alimentos. Entonces, de por sí es y fue siempre un rubro muy salubre. Lo que hacemos ahora es reforzar esas medidas de salubridad para, de nuevo, insisto, generar otra vez confianza y seguridad en los clientes, ¿verdad? Ese es nuestro principal compromiso hoy. Y también hay un compromiso de parte de la clientela, ¿verdad? Como lo venimos diciendo desde que empezamos a saber que nos habilitábamos de nuevo para la fase 3, este va a ser un compromiso de a dos. El local tiene sus reglas de juego por un lado, pero el cliente también tiene sus reglas de juego por otro lado, ¿verdad? Y lo que nosotros ahora insistimos, ¿verdad? Y por qué también insistimos tanto en entrar en la fase 3, uno, porque en pocas palabras estábamos en lo que se conoce como quiebra técnica, ¿verdad?
mínimamente, ¿verdad? Si bien es cierto que hay gente que nos dice, no, pero ustedes nunca dejaron de trabajar, siempre estuvieron con takeout, siempre estuvieron con delivery, etcétera, ¿verdad? Yo quiero nomás que también la gente sepa que es, bueno, puede ser cierto eso, ¿verdad? Pero en pocas palabras, ¿verdad? El rubro gastronómico, restaurante, bares, afines, etcétera, la modalidad de delivery y takeout nunca representó gran parte de lo que era la torta de venta, por llamarlo de alguna manera, de los locales. Entonces, una, entre comillas, reinvención, ¿verdad? Se tuvo que hacer, pero dentro de todo también lo que se entra a jugar es que hay una sobreoferta de producto, en síntesis, porque todo el mundo empezó a jugar en la misma cancha, y después sumarle encima otra vez el tema de que mucha gente que de repente necesitó generar un ingreso extra en la casa o bien se quedó sin trabajo, también siempre la gastronomía fue el primer puntapié, ¿verdad? Te digo, ¿verdad? Empezar a cocinar desde la casa para vender, etcétera. Entonces hubo mucha oferta, existe mucha oferta hoy dentro del mercado, ¿verdad? En cuanto a cómo ir vendiendo las cosas o qué tipo de productos ir ofreciendo, ¿verdad? Y se llega de repente a una guerra de precios. Entonces, como eso en realidad, por más reinvención que haya habido, entre comillas, no representó para los locales del rubro una facturación superior al 35% hasta la fecha. Hay algunos que estaban entre, por ejemplo, un 3%, 5% mensual, para poner también en contexto qué de repente significa semejante facturación o el número de esa facturación. Más que nada era cubrir salarios y la compra de materia prima, ¿verdad? Compromisos asumidos de parte de los dueños quedaron totalmente de lado. Obviamente también la rentabilidad de las acciones, los salarios de los dueños, gerentes, ¿verdad? O bien se redujeron o bien quedaron en cero, justamente para cumplir con los compromisos, ¿verdad? Sociales y económicos, sobre todo con los empleados. Y con el tema de la compra de materia prima, porque sin materia prima no se nada, ¿verdad? Y luego está, entre nuestros primeros pedidos también en su momento estuvo el tema de la exoneración de servicios, ya que obviamente no hay consumo, ¿verdad? Entonces, por ende también, de repente lo mínimo era también exonerar servicios, ¿verdad? Pero bueno, una gran, en realidad, un batallón de pedidos, ¿verdad? Que de a poco se fueron cumpliendo algunos todavía ni siquiera empezando a rasguñar la superficie, ¿verdad? De esos tipos de pedidos. Pero en fin, ¿verdad? Por eso, para nosotros en realidad es bastante, no sé si llamarle satisfactorio, ¿verdad? Pero una mochila que tenemos muy cargada, ¿verdad? Encima nuestro, para seguir soportando, ¿verdad? Toda la carga social y económica que tenemos, ¿verdad? Hoy nosotros recurrimos a nuestros clientes, los clientes fieles o los futuros clientes, nosotros con mucho compromiso para recibirlos en los locales. Y lo que pedimos también es, ¿verdad?, mucho compromiso y responsabilidad de parte del cliente, justamente para que, en pocas palabras, para no quebrar este año. Porque de una quiebra es muy difícil volver, si no casi imposible, ¿verdad?, volver. Entonces, en nuestra intención, ¿verdad?, es por lo menos aguantar el resto del año, ver si podemos de repente elevar un poco más facturación y obviamente seguir peleando por otros puntos, ¿verdad? Que todavía están como que en la nebulosa o nulos, por llamarlo de alguna manera, exoneraciones, repito, ¿verdad? De servicios básicos. Por otro lado, la agilidad en el tema y la efectividad de los créditos, el famoso Fondo de Garantía de Pymes. Sí. Y también hay algunos, ¿verdad?, que siguen con suspensión de contratos, ¿verdad? Porque el tema de rehabilitar y de volver a abrir las puertas no era un imperativo, ¿verdad?, para todo el gremio, era para quien se sentía seguro, ¿verdad? O con la intención de repente de ver si abriendo las puertas recuperaba un poco de facturación. Entonces, de igual manera, hay muchos que van a seguir y siguen, por ejemplo, con el tema de los contratos suspendidos, ¿verdad? Y por lo cual hace que se dependa también del subsidio, por ejemplo, del IPS. Entonces, eso sería como que un breve, ¿verdad? Contextualización, una breve contextualización de en dónde estamos parados los gastronómicos y los afines, ¿verdad? Que dependen de alguna manera también de este tipo de cosas, ¿verdad? De rubros, eventos, bares, entretenimiento, todo de alguna manera tiene gastronomía de por medio.
Sí. Es importante lo que estuvo mencionando, la parte de créditos, y eso estamos queriendo saber si, por supuesto, ustedes hicieron una solicitud en cuanto a eso para poder, obviamente, salir a flote con el tema de los salarios, o tuvieron algún tipo de respuestas. Sería importante compartir esto. Bueno, mira, en pocas palabras, para nosotros la efectividad de la FOGAPI fue nula. Si bien también es cierto, otro tema, hace 2 días que no estoy leyendo el tema de cómo va la efectividad de la FOGAPI, pero la última vez que leí creo que no superaba el 18% de los fondos que realmente existen, ¿verdad? Y que fueron entregados a la banca privada y la banca pública. Entonces, en pocas palabras, para nosotros la FOGAPI no funciona. Tenemos gente, ¿verdad?, dentro del rubro que presentó carpeta hace más de un mes, sigue sin tener respuesta. También de por sí en la de repente desesperación de mucha gente, se recurrió directamente nomás ya a ver de sentarse con la banca privada, con cada banco de uno y, ¿cómo se dice?, reestructurar deuda, pero al porcentaje que el banco impone, ¿verdad? Que se negocie ya directamente, lo cual para eso también era la FOGAPI, ¿verdad? Justamente para no tener esas tasas tan altas, ¿verdad? El contexto de por sí no debe de superar ni siquiera el 10%, que es el límite de la tasa FOGAPI, que de por sí a nosotros ya nos parece luego alto. Porque en un primer momento habíamos dicho que no debería de pasar del 5 o 6%, y eso está desde el inicio, ¿verdad?, que habíamos hecho ese planteamiento. Nosotros también calculamos por otro lado, ¿verdad?, la parte del sector público se movió, capaz que de repente hasta ahora un poco tarde también en ciertas medidas y acciones, ¿verdad?, que definieron de nuevo para dar mayor liquidez a los bancos y, entre comillas, también tranquilidad para los créditos futuros, ¿verdad?, a pymes. Pero seguimos sin entender, ¿verdad? Y esto va a ir para rato todavía, porque hay mucho todavía que hablar de créditos y de la FOGAPI propiamente dicho. Esto sigue para rato, ¿verdad? Porque seguimos sin entender cómo es posible, ¿verdad?, que no se liberen créditos para el sector pymes. Para nosotros ahora mismo con una garantía de la FOGAPI de un 80-90%, incluso en algunos casos, no le vemos ahora el sentido de por qué no se están liberando con la suficiente rapidez que deberían de liberarse. Yo no hablo, porque de repente escuché ya de la banca privada y pública, ¿verdad?, ciertos comentarios. Yo no estoy hablando en la efectividad o la falta de rapidez para informales. Yo estoy hablando de la falta de efectividad para la gente formal, que tiene todos sus documentos en regla y que incluso así no están recibiendo estos créditos blandos que iban a tener que tener un fin de reactivación económica, que nosotros en la fase 3 estamos en lo que se conoce una reactivación económica. Hasta el momento lo que nosotros tuvimos que hacer es echar mano a las reservas, a los colchones, a esos ahorros que tenían las diferentes empresas para hacer frente a esto. Y bueno, ¿verdad? Llega un punto que es ahora mismo en la reactivación, que ahora, si me preguntan a mí, va a empezar a saltar con mucha más intensidad el tema de pedido de créditos para readecuaciones, para inversiones, nuevas inversiones incluso también, porque hay que cambiar ciertos modelos de negocio, de seguro, eso, que hay que cambiar modelos de negocio también, porque van a haber nuevas costumbres, van a haber nuevos, de repente, nuevos actos sociales, ¿verdad?, diferentes a lo que estábamos acostumbrados tal vez, nuevas tecnologías que van a tener que ser aplicadas, ¿verdad? Entonces eso es una inversión otra vez, y de repente la FOGAPI, algunas respuestas eran no es para reinvención, es para que te quedes en tu mismo rubro, pero no apliques a otro tipo de rubro, otro. Entonces no tiene como que sentido, ¿verdad? Y menos aún tiene sentido el tema de pago de nómina, porque eso literalmente es como ponerte una pistola a la cabeza, sacar créditos para pago de nómina y vos estás con facturación cero. O bien a lo sumo tenés 35% de facturación de lo que solías tener. Entonces, sacar créditos para pago de nómina no tiene absolutamente ningún sentido tampoco.
Y con eso quiero volver un poco a lo que mencionábamos al inicio, y creo que todo está concatenado con esto de la fase 3 y tengo entendido que hay un gran disgusto generalizado por todo lo que puedo ver en redes sociales, en varios medios, de que si bien este es ¿cómo se dice? Una victoria con sabor amargo, porque tan tarde están empezando, ya son varias las empresas que ya están en quiebra, que ya quebraron, y bueno, y hay un gran disgusto realmente, porque veíamos... por no volver polémico el tema, estaciones de servicio, hablamos de supermercados, el sector buffet, que porque ellos sí podían activar ya este segmento y no el sector gastronómico, que es al que le corresponde, ¿verdad? Y mira, siempre de todo se va aprendiendo un poco también, ¿verdad? Nosotros en todo este proceso también nos habíamos enterado que, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? En Suiza, Suecia, hubo una orden, o sea, una bajada, ¿verdad?, de línea de parte del gobierno, por ejemplo, de que los supermercados iban a tener prohibido vender alimento terminado, justamente para no entrar a competir con quienes venden y su única modalidad de venta es producto terminado, que son varios restaurantes, ¿verdad?, y afines. Entonces, bueno, quedó como un aprendizaje también de repente de unas malas comunicaciones, ¿verdad? O malas tomas de decisiones, no solamente en lo social, sino también en lo económico. Valga la redundancia, desde el primer momento también habíamos dicho nosotros, y no solamente nosotros como gremio, ¿verdad? Que la mayoría de gremios salimos a decir, miren señores, todo bien con la salud y con la protección a la salud, pero la economía va de la mano. La economía no es menos importante que la salud, porque si terminan quebrando todos y de igual manera todo va a terminar siendo saturado, puede llegar a darse lo que se conoce como un potencial estallido social. La gente no puede quedarse sin comer, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente nosotros hasta hoy, como ya lo dijo un empresario anteriormente, ¿verdad? Que creo que fue tapa luego de Diario, lastimosamente en la parte económica nosotros sentimos que no hubo un capitán, ¿verdad? Por propiamente llamarlo así como se lo conoce a Mazzoleni en salud. Y bueno, ahí estamos literalmente, en pocas palabras, viendo el resultado de no haber tenido un capitán en la parte económica que guíe un poquito, ¿verdad?, a los diferentes rubros, no solamente nosotros, ¿verdad?, a los diferentes rubros en todo este proceso, ¿verdad? Entonces, bueno, es semi amargo, como acabas de mencionar, esta reactivación. Muchos ya no llegaron a la fase 3. Se habla de una fase 3 para el sector gastronómico, de una reactivación de aproximadamente a nivel país de 40.000 puestos laborales. Nosotros tenemos aproximadamente, desde la Asociación de Restaurantes, ¿verdad?, que lidera Oliver Gallet, hay una cifra de que a nivel general, ¿verdad?, global, país, hay más de 60.000 puestos de trabajo directos con gastronomía e indirectos superan los 100.000. Entonces, estamos hablando de un rubro que de mucha gente solamente de forma directa, nomás luego de por sí depende. La gastronomía es algo completamente transversal en todo sentido. Y ahora mismo, bueno, nosotros para junio, después de ver un poquito qué sucede en la reactivación de la fase 3, calculamos que de por sí nomás luego ya 3 de cada 10 cerraron sus puertas. No necesariamente todavía significa que hayan quebrado, pero sí significa que este año ya no vuelven. Esto es una cifra también a nivel país. Y de igual manera, ¿verdad?, ciertos comentarios de repente que siguen existiendo, así como decir, se está reactivando o se está, el trabajador está volviendo a ganar lo que ganaba, ¿verdad? Nosotros no estamos sintiendo eso y no estamos viendo eso tampoco, ¿verdad? Las cosas económicamente para la gente, para el sector MIPYMES, para ese sector que emplea el 70% de la población económicamente activa de este país, más de 2 millones de personas, en realidad no sé quién a estas alturas llegó a cobrar lo que antes cobraba. Hay mucha rotación en cuanto a personal. Ahora se trabaja por brigadas, ahora no necesariamente significa que trabajas todos los días. Por un tema también económico, el cambio de contrato se pudo haber dado de mensual a jornalero. Entonces, en fin, en realidad, ¿verdad?, las cosas siguen estando delicadas.
y ni qué hablar luego, esto es solamente hablando de la parte económica, ¿verdad? Y ahora ni qué hablar también de la parte sanitaria, que realmente es, ¿verdad? Y sin ningún pelo en la boca y sin miedo a nada, es una vergüenza la forma en la que trataron la parte sanitaria con el tema de las compras. Hasta ahora se gastó más de esa línea de crédito en pagar salarios que en hacer compras de salud pública, por este miedo incluso de cómo están jugando, ¿verdad?, con las compras. Creo que no llegaban ni a 100 millones de dólares todavía las compras y ni siquiera hay oferentes por este miedo de repente en quedar mal parado, ¿verdad?, dentro del proceso o los procesos mal hechos. Entonces, honestamente, lastimosamente, ¿verdad?, cómo se llevaron ciertas cosas adelante es una vergüenza, siendo un país tan chiquito, ¿verdad?, que tan poca gente pueda más mover sus artimañas. Yo sigo insistiendo que el Paraguay es ampliamente superado en gente buena que gente mala, pero lastimosamente había sido que, y ahora se empiezan a destapar todas las ollas, la gente mala, sin escrúpulos, sin moral, sin ética, están todavía manejando ciertas reglas de juego en este país que obviamente debería de cambiar, ¿verdad? Y ojalá dentro de todo también esta pandemia, y lo dije desde el día 1, ojalá esta pandemia sirva un poco para ese famoso toapete, así que le dicen nomás, para mucha gente, ¿verdad?, que se está quedando sin trabajo, que te está quedando sin los ingresos que tenía antes, para despertarse un poquito, ¿verdad?, y ver que literalmente le tocaron el bolsillo, y que, bueno, que así no se puede seguir, ¿verdad? La gran mayoría de paraguayos se le terminó tocando el bolsillo, y realmente es una vergüenza, y esta reforma del Estado se va a tener que dar nomás luego. No sé qué reforma del Estado incluso igual se puede dar estando liderada lastimosamente por el vicepresidente Hugo Velázquez. Hace rato desde el primer momento también que lo digo. Pero bueno, es cuestión de seguir mirando, ¿verdad? Como ciudadanos, como pagadores de impuestos, como grandes generadores de empleo y de riqueza en este país, porque los generadores de riqueza y empleo es la industria privada, son los privados. El Estado es administrador de los recursos y ahora nos estamos dando cuenta qué tan mal administrador lastimosamente es. Pero en fin, ¿verdad? Se le tiene que cuidar, y lo dijimos, no nos hicieron caso. Ahí están las consecuencias, ¿verdad?, de la gente, de la cantidad de desempleo, ¿verdad?, y quiebras que van a terminar habiendo todavía durante el resto del año. Pero bueno, se va a hacer el esfuerzo y resiliencia es lo que casi la mayoría de emprendedores y empresarios tiene. Entonces, Dios quiera que sea leve dentro de todo también, lo que igual puede llegar a pasar todavía, porque acá no terminó absolutamente nada. O sea, con la fase 3 y la habilitación de la fase 3, no es que el virus mágicamente desapareció. La fase 3 no quiere decir, y recalco, y lo estoy diciendo desde hace rato, la fase 3, señores, no quiere decir que es momento de ocio, bajo ningún sentido. La fase 3 existe para empezar la reactivación económica de los sectores que están esperando. Hay muchos sectores que siguen esperando todavía, y que se reactiven esos que siguen esperando depende del éxito de las fases anteriores, ¿verdad? Y eso es compromiso ciudadano y eso es compromiso de los locales, ¿verdad? Para hacer bien las cosas, para seguir las reglas del juego, así mismo como hoy el celular es, por ejemplo, una añadidura de la mano de toda la gente. El tapaboca es de por sí ya algo que no vas a poder salir a la calle sin tapaboca, no vas a poder entrar a ningún lado de ahora más sin lavarte las manos. Entonces es algo que hay que meter nomás ya dentro del chip. Y se sorprenderían de repente saber, que interesante saber que personalmente a mí me toca discutir, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad?, de discusión, por lo menos con 2 personas al día, nomás luego, que no quieren ingresar al local con tapabocas y que no se quieren lavar la mano para ingresar, ¿verdad? Estamos hablando de algo que no va a terminar ahora, estamos hablando de algo que vino para quedarse. Esta es una nueva forma de vivir, por eso le llaman el modo COVID de vivir. Entonces hay que acostumbrarse a eso. Nadie sale, ¿cierto?, queriéndose enfermar, ¿verdad? Ni mucho menos, no creo que nadie salga queriendo enfermarle a nadie. Entonces, te cuidas vos, me cuido yo, y ese es el discurso del Ministerio de Salud, y respetemos el discurso. Así Totalmente.
Bueno, David, nosotros como siempre nos excedimos un poquitito, pero valía muchísimo la pena escuchar también de parte de los referentes y más de este sector tan importante que se reactiva hoy. Muchísimas gracias, señora Aramí, por su tiempo, de verdad. Estamos contentos por esta reactivación, pero hay que empujar hacia arriba. Gracias también a ustedes, Nadia, David, cualquier cosa siempre a las órdenes, ¿verdad? Y esperamos que puedan visitar también sus locales gastronómicos favoritos, porque se trata de apoyar para evitar la quiebra y de ahí ver entonces cómo nos vamos reestructurando y reinventando también a futuro. Así que muchas gracias y un saludo también a la gente que nos esté mirando. Así mismo, muchas gracias, mucho éxito también en esta tercera fase. Nadia, tenemos que despedirnos, nos pasamos un poquito de la hora, pero bueno, así son los temas, apremien, estoy seguro que el televidente también estuvo muy agradecido y enganchado por sobre todas las cosas a estas entrevistas. Totalmente, te invitamos a vos que estás del otro lado a partir de las 20 horas, la repetición de este espacio. Muchísimas gracias, David, a todo el equipo, también por supuesto a nuestros invitados distinguidos y va a ser hasta mañana. Será así, será hasta mañana, hasta la próxima, chao, gracias.